Los aplausos interminables y el brillo de los flashes nos hicieron creer, durante generaciones, que la vida de los ídolos era una celebración sin fin. Pero, ¿qué pasaría si detrás de esas sonrisas perfectas se escondiera un miedo capaz de asfixiar a cualquiera? Hoy abrimos un expediente que muchos prefirieron sellar para siempre. Hablaremos de 10 grandes figuras del espectáculo cuyos nombres quedaron grabados en la historia, pero cuyos últimos días fueron borrados de las biografías oficiales. Durante décadas la prensa escribió sobre neumonías repentinas y paros cardíacos inexplicables. ¿A qué le temía realmente la industria? Vamos a llamar a las cosas por su nombre: el SIDA, una enfermedad que en los años 80 y 90 no era solo un diagnóstico, era una condena social. Recorreremos las historias de quienes se vieron obligados a apagarse en silencio para no romper el sueño que millones tenían de ellos, y descubriremos cómo el machismo y una sociedad profundamente conservadora empujaron a estas leyendas a esconderse justo cuando más necesitaban ayuda. Número 1. Roberto Cobo, el rostro del dolor y la protesta. Si el cine mexicano tuviera un rostro capaz de encarnar el dolor y la rebeldía, ese sería el de Roberto Cobo. No era el galán típico de telenovela, era otra cosa, una fuerza imparable. Nació el 20 de febrero de 1930, en un México profundamente religioso, conservador y rígido. Empezó como bailarín en las carpas, aquellos teatros callejeros itinerantes que funcionaban como una escuela dura de supervivencia, donde el talento era literalmente la diferencia entre comer o no. Ahí lo descubrió nada menos que Luis Buñuel. Cuando en 1950 se estrenó Los Olvidados, el país entero se sacudió. Cobo dio vida a El Jaibo, el líder cruel de una pandilla callejera, y no se limitó a actuar. Volcó en pantalla toda la furia acumulada durante años. La cinta fue aclamada en el mundo entero, pero en su propio país lo miraron con recelo. Se convirtió, sin quererlo, en el símbolo de todo lo que la sociedad mexicana prefería no ver: la pobreza, la crueldad, la diferencia. Pocos sabían que, detrás de esa máscara de rebelde, Cobo llevaba una doble vida obligada. En una industria donde la masculinidad era la moneda con la que se pagaba el éxito, su vida privada era territorio prohibido. Entendió que una sola palabra fuera de lugar podía acabar con su carrera antes de tiempo, así que eligió el silencio y lo sostuvo durante décadas. En los años 80, un enemigo nuevo tocó la puerta de la bohemia mexicana, un virus del que apenas se hablaba, y solo en susurros. El público empezó a notar que el actor perdía peso con rapidez, que su energía indomable se apagaba, que las infecciones lo atacaban una tras otra. Pero los diagnósticos oficiales siempre eran convenientes: gastritis, problemas pulmonares, agotamiento. Industria y prensa sellaron un pacto tácito: nadie pregunta, nadie confirma nada. Roberto Cobo murió en soledad, no porque le faltaran amigos, sino porque su enfermedad se consideraba una vergüenza que había que ocultar. El 2 de agosto de 2002 se detuvo el corazón del gran Jaibo. Los periódicos hablaron de complicaciones renales, pero la verdad que pocos conocían quedó enterrada junto con él. Fue víctima no solo de un virus, sino de un estigma más fuerte que cualquier tratamiento médico. Número 2. Maricruz Olivier, la belleza que el país no pudo salvar. Si Roberto Cobo incomodaba al espectador, Maricruz Olivier lo hacía arrodillarse. Era la elegancia, el carácter y la presencia absoluta hechos actriz. Su rostro estaba en cada revista, en cada gran éxito, en cada televisor del país. Nació el 19 de septiembre de 1935, y desde niña se notaba que estaba destinada a la grandeza. No solo actuaba, vivía frente a la cámara. Su gran revolución llegó en 1959, cuando su papel en la telenovela Teresa cambió para siempre la televisión mexicana. Creó el arquetipo de la mujer ambiciosa, calculadora y de una belleza casi irreal, a la que el país amaba y detestaba al mismo tiempo. Parecía tenerlo todo,
pero el éxito en la industria de los 60 y 70 tenía un precio altísimo. Maricruz era una mujer de voluntad inquebrantable, pero en su vida privada tuvo que levantar muros más altos que los de cualquier fortaleza. En una época que exigía a las actrices ser la madre abnegada o la mujer fatal, ella no encajaba en ningún molde, y su intimidad quedó envuelta en una niebla que se convirtió en su único refugio. A inicios de los 80, con su carrera todavía en la cima, algo cambió. Comenzó a desaparecer de la vida pública sin explicación. Los directores hablaban de un cansancio extraño. Cuando reaparecía, la prensa guardaba silencio, de su antigua belleza exuberante no quedaba casi nada. Perdía peso a un ritmo alarmante y sus ojos, antes encendidos, ahora se veían enormes en un rostro consumido. En clínicas privadas de la Ciudad de México, sus expedientes médicos se manejaban bajo máximo secreto. Era la época del miedo, la sola palabra SIDA no solo asustaba, destruía reputaciones al instante. Para una mujer de su estatus, confesar ese diagnóstico equivalía a convertirse en una paria, así que decidió enfrentar la enfermedad completamente sola. La industria que la había llevado en hombros comenzó a darle la espalda poco a poco. Los diarios hablaban de depresión y problemas metabólicos, pero detrás de puertas cerradas la realidad era mucho más dura. El 10 de octubre de 1984, con solo 49 años, el corazón de Maricruz Olivier se detuvo. El acta oficial señaló paro cardíaco por debilidad generalizada, pero en México se entendía que era el desenlace de una batalla larga y silenciosa contra un mal que entonces se veía como un castigo, no como una enfermedad. El público que la seguía cada noche nunca tuvo respuesta a la pregunta de por qué su querida Teresa se había ido tan pronto, envuelta en tanto silencio. Número 3. Frank Moro. El galán que el sistema borró. En las telenovelas mexicanas existía una regla no escrita: el protagonista debía ser invulnerable, una roca, el sueño de toda mujer y la envidia de todo hombre. A finales de los 70, ese ideal tuvo un nombre: Frank Moro. Alto, atlético, de mirada intensa y modales de caballero, parecía hecho para dominar la pantalla. Nació en Venezuela en 1955, pero fue México quien lo convirtió en un ídolo absoluto gracias a telenovelas como María Isabel, La Venganza y Amalia Batista. No solo interpretaba historias de amor, vendía la esperanza de que el hombre perfecto existía. Pero en una industria donde la masculinidad no era una cualidad sino una exigencia comercial, tuvo que cargar con la máscara más pesada de su vida. Ser el galán significaba no tener derecho a la debilidad, y mucho menos a mostrar su verdadera identidad. En aquellos años, la homosexualidad en el medio artístico capitalino era un secreto que todos conocían pero nadie mencionaba en voz alta. Para Frank eso significaba vivir en tensión permanente, con cada aparición pública cuidadosamente calculada. Hacia finales de los 80, su problema principal ya no era el miedo a ser descubierto, sino un enemigo invisible que empezó a consumir su cuerpo. El hombre cuyo rostro garantizaba audiencia comenzó a desvanecerse ante los ojos de todos. Al inicio se lo atribuyeron al exceso de trabajo, pero ocultar lo evidente se volvió imposible: perdía peso, su piel adquirió un tono ceniciento y su voz, antes firme, empezó a temblar. Fue entonces cuando el medio mostró su lado más despiadado. En cuanto se supo que Frank Moro padecía esa enfermedad, las puertas que antes se abrían de par en par comenzaron a cerrarse. Productores que juraban lealtad eterna olvidaron su número de teléfono. Los papeles se fueron con otros actores. La televisión que él ayudó a construir simplemente dejó de contar con él. No lo curaron, lo aislaron. En 1993, con apenas 40 años, su lucha llegó a su fin. La prensa despachó la noticia con notas breves sobre una enfermedad grave, sin más detalles. Detrás de esa frase corta se escondían años de soledad y la certeza de que solo eres útil al sistema mientras pareces perfecto. Frank Moro murió 2 veces,
primero como artista, cuando sus colegas le dieron la espalda, y después como hombre, en una habitación de hospital donde el silencio pesaba más que cualquier aplauso. Número 4. Enrique Álvarez Félix, el príncipe que su madre no pudo proteger. En México no había apellido más sonoro que Félix. Nacer como hijo de María Félix significaba recibir el mundo entero en bandeja de plata, pero también una condena de por vida a vivir bajo su sombra. Desde el primer día, Enrique Álvarez Félix fue comparado con ella, se esperaba de él la versión masculina de su madre, autoritario, inquebrantable, frío. Pero Enrique era distinto, sensible, sutil, profundamente vulnerable, y esas cualidades se convirtieron en su secreto mejor guardado. Su carrera fue impecable, y no solo por sus apellidos. Sabía actuar de verdad. Desde el teatro hasta sus papeles protagónicos, mostró una elegancia imposible de fingir. Pero fuera de escena, su vida era un terreno minado. En una casa donde su madre era considerada un tesoro nacional, Enrique no tenía margen para el error, y su orientación sexual era un tema que en la familia Félix directamente se negaba a discutir. Cuando en los años 80 comenzó a hablarse de una enfermedad desconocida en el mundo del espectáculo, Enrique sintió miedo al ver desaparecer a sus colegas uno tras otro, aunque confiaba en que su estatus y la protección de su madre serían suficiente escudo. El virus, lamentablemente, no distingue apellidos. Cuando el diagnóstico se confirmó, María Félix tomó una decisión digna de una reina, levantó alrededor de su hijo una auténtica fortaleza de silencio. Enrique empezó a desaparecer. Primero dejó de asistir a eventos sociales, luego se cerraron las puertas de su propia casa. Quienes lograron verlo en esos días quedaron impactados, el hombre elegante se había transformado en una figura demacrada, con la piel casi traslúcida y sin tregua frente a las infecciones. A la prensa, mientras tanto, se le alimentaba con otra versión, un retiro creativo, problemas cardíacos. El sistema trabajaba para sostener el mito de una familia invencible. El 24 de mayo de 1996, Enrique Álvarez Félix murió a los 62 años. La causa oficial fue infarto agudo de miocardio, pero la ciudad hervía de rumores. En pasillos de hospitales y camerinos se susurraba que el príncipe había sido víctima de la misma epidemia que México se negaba a mirar de frente. Ni siquiera todo el dinero del mundo, ni la madre más poderosa, pudieron comprarle el derecho a enfrentar su enfermedad abiertamente. Número 5. Daniel Bisogno. El hombre que conocía todos los secretos, menos cómo proteger el propio. En el espectáculo mexicano no había figura más temida que Daniel Bisogno. Le decían el muñeco, pero dentro de ese apodo se escondía la lengua más afilada del país. Durante más de 20 años fue el rostro de Ventaneando, donde cada palabra suya podía hundir una carrera o catapultarla. Era el amo de la primicia, el maestro del sarcasmo, alguien que no perdonaba debilidades ajenas. La ironía es que, mientras exponía los secretos de otros, en su propia vida guardaba uno que ninguna broma podía disimular para siempre. Bisogno conocía las reglas del medio mejor que nadie: si te muestras débil, te devoran. Por eso construyó durante años la imagen del cínico invulnerable, maniobrando con habilidad entre los rumores sobre su vida privada y su papel de buen amigo frente a cámaras. Hacia 2024 esa máscara empezó a resquebrajarse. El público notó que el hombre que siempre desbordaba energía comenzaba a debilitarse incluso en transmisiones en vivo. Llegaron hospitalizaciones repentinas y versiones sobre problemas hepáticos y complicaciones digestivas. Las explicaciones oficiales sonaban razonables, pero tanto la comunidad digital como sus propios colegas empezaron a notar detalles que no cuadraban del todo. En los pasillos de la televisión se hablaba de una falla más profunda en su sistema inmunológico. Su historia se convirtió en el reflejo de cómo, incluso en pleno 2025, el miedo al estigma sigue empujando a las personas a callar hasta el final.
El 17 de abril de 2025 llegó la noticia: Daniel Bisogno había fallecido. Su partida no solo generó dolor, sino una ola de preguntas. ¿Fue el desenlace de algo que prefirió no revelar? ¿Por qué, incluso en la llamada era de la transparencia, ciertos diagnósticos siguen tratándose como un secreto que se lleva a la tumba? Vivió bajo el reflector y se fue entre los susurros de aquellos secretos que él mismo, alguna vez, protegió o expuso. Número 6. Juan Gabriel, el divo que se llevó su verdad. Si México tuviera una voz, sería la de Juan Gabriel. Alberto Aguilera Valadez transformó su dolor, su pobreza y su soledad en algunas de las melodías más queridas de Latinoamérica. Le decían el divo de Juárez, y era prácticamente el único al que se le perdonaba todo. Su excentricidad, su estilo llamativo, sus movimientos considerados poco convencionales para la época, en un país dominado por el machismo. Ante preguntas sobre su orientación, respondió alguna vez con una frase que quedó grabada en la memoria colectiva mexicana, y el público, sencillamente, dejó de preguntar y siguió cantando con él. Pero detrás de ese triunfo había una batalla personal que jamás convirtió en canción. Nació en 1950 en Parácuaro, fue abandonado por su madre y creció en un orfanato, conociendo el hambre y el frío antes que la fama. La música fue su salvación, pero con el éxito llegó también el miedo. Sabía que lo adoraban como artista, pero temía cómo reaccionarían si lo conocían del todo como hombre. Construyó a su alrededor un imperio muy controlado, casi un refugio, para proteger su intimidad de un público que podía volverse en su contra en cualquier momento. A mediados de la década de 2010, su círculo cercano empezó a notar señales preocupantes. El artista que antes bailaba horas sin cansarse comenzó a fatigarse con facilidad, y su sistema inmunológico parecía fallar una y otra vez. En la prensa circulaban notas sobre problemas pulmonares y hospitalizaciones por infecciones respiratorias persistentes, mientras la versión oficial insistía en que solo estaba agotado por las giras. Durante años, en la industria circularon rumores de que Juan Gabriel enfrentaba en secreto una batalla contra el VIH, algo que, de confirmarse públicamente en aquella época, habría representado un golpe devastador para su imagen de eterno romántico. El 28 de agosto de 2016 el mundo se quedó helado con la noticia de su muerte, atribuida oficialmente a un ataque al corazón. Casi de inmediato surgieron dudas. El cuerpo fue cremado con una rapidez inusual y sin autopsia, lo que dio pie a todo tipo de teorías, desde quienes aseguraban que seguía vivo hasta quienes sostenían que su partida fue el capítulo final de una larga batalla que prefirió mantener en privado. Se llevó sus secretos con él y nos dejó solamente sus canciones, confirmando que incluso siendo una leyenda absoluta del escenario, seguía atado al peso de la opinión pública. 7. Agustín Insunza. El rey del episodio que se fue sin una sola sonrisa. En la época de oro del cine mexicano, Agustín Insunza era ese rostro que todo el mundo reconocía, aunque no siempre recordara su nombre de inmediato. Era el rey del papel secundario, un actor con el carisma entrañable del vecino de siempre. A lo largo de su carrera participó en cientos de películas, trabajando junto a figuras como Cantinflas, Jorge Negrete y María Félix. Fue, literalmente, uno de los cimientos sobre los que se construyó la comedia mexicana. Pero cuando el telón de su propia vida empezó a caer, prácticamente nadie quedó para sostenerlo. Nació en 1900 en Chihuahua y vivió de cerca todas las transformaciones de la cultura mexicana del siglo XX, volviéndose un símbolo de sencillez y calidez. Pero en una industria que exigía a sus figuras una biografía sin manchas, Insunza guardó sus asuntos personales bajo llave. En aquella época, salirse de la norma prácticamente equivalía a desaparecer socialmente, y los actores de su generación vivían con el temor constante de una exposición que podía significar el fin de todo. A mediados de los 70, Agustín comenzó a cambiar de forma notoria.
El actor cuya sola aparición sacaba una sonrisa automática empezó a mostrarse muy distinto, perdía peso, sus movimientos se volvían rígidos y algo en su mirada se apagaba. En ese momento, en México, la palabra SIDA prácticamente no se conocía fuera de círculos muy específicos, apenas empezaba a cobrarse vidas dentro de la bohemia artística, e Isunza se apagó en un silencio casi total. La misma industria para la que filmó cientos de películas prefirió no notarlo. El 5 de diciembre de 1978, Agustín Isunza falleció. Los periódicos hablaron de causas naturales y su edad avanzada, aunque la enfermedad que entonces se rodeaba de vergüenza fue, según se cree, la verdadera causa. Murió sin grandes homenajes ni reconocimientos oficiales, en un país que se rió con sus bromas durante décadas pero no encontró espacio para reconocer su tragedia personal. Número 8. Freddie Mercury, el adiós más valiente del rock. Si el rock tuviera un dios, ese sería Freddie Mercury, un torbellino de energía con un rango vocal excepcional y un carisma que parecía detener el tiempo. Para millones de fans era el símbolo de la vida sin límites, pero pocos sabían que, mientras hacía cantar a estadios enteros, dentro de él corría el reloj de una batalla silenciosa. Farrokh Bulsara nació en Zanzíbar, creció en la India y se reinventó en Londres. Al fundar Queen no solo compuso canciones. Creó himnos que trascendieron generaciones. Sin embargo, en los años 80, en la cúspide de su fama mundial, enfrentó un enemigo ante el cual ni su voz ni su talento tenían poder. Cuando en 1987 recibió su diagnóstico, el mundo todavía vivía dominado por el prejuicio, y la prensa sensacionalista de la época perseguía sin piedad a las figuras públicas que consideraba vulnerables. Freddie comprendía que revelar la verdad en ese momento podía convertirlo en objeto de lástima o burla en lugar de respeto artístico. Sus últimos años se convirtieron en una carrera contra el tiempo. Se refugió en su residencia londinense, transformándola casi en una fortaleza, mientras su cuerpo se debilitaba y el dolor se volvía cada vez más difícil de sobrellevar. Aún así, se negó a detenerse, pasaba horas en el estudio grabando voces para canciones que sabía que otros terminarían sin él. Esas últimas grabaciones suenan, hasta hoy, con una intensidad distinta, casi como el triunfo del espíritu sobre un cuerpo que se apagaba. Guardó silencio prácticamente hasta el final, mientras la prensa fotografiaba su rostro demacrado a través de las ventanas de los autos. Fue apenas un día antes de morir, el 23 de noviembre de 1991, cuando confirmó públicamente su diagnóstico. Al día siguiente, Freddie Mercury falleció. Su decisión de hablar, aunque fuera en el último momento, ayudó a que el tema dejara de tratarse como un secreto vergonzoso y se convirtiera en una causa global que exigía investigación y comprensión. Número 9. Rock Hudson, el ideal americano que rompió el silencio de Hollywood. Si en 1955 se le hubiera preguntado a cualquier persona en Estados Unidos cómo lucía el hombre ideal, muchos habrían pensado de inmediato en Rock Hudson, alto, atlético, de sonrisa perfecta. Era el activo más valioso de los estudios, que construyeron alrededor de él un personaje impecable. Pero detrás de ese personaje estaba Roy Harold Sharer Jr., un hombre cuya vida real permanecía bajo estricta vigilancia. En una época en que, en Estados Unidos, ciertas relaciones podían costarte la libertad o la carrera para siempre, Hudson interpretó su papel más difícil fuera de cámaras, el del galán heterosexual perfecto. Los estudios controlaban cada detalle de su imagen pública, incluyendo relaciones fabricadas para desviar cualquier sospecha. Millones de personas lo admiraban sin imaginar el miedo constante en el que vivía. A inicios de los 80, ese miedo se transformó en algo mucho más grave. Un enemigo invisible comenzó a debilitar su cuerpo. Su aparición en la serie Dinastía en 1984 generó preocupación entre el público, que lo notaba visiblemente distinto, más delgado, con movimientos lentos y la voz débil.
El equipo de prensa insistía en explicaciones como anemia o secuelas de una gripe prolongada, evitando a toda costa vincular su imagen con la enfermedad que en ese momento cargaba un enorme estigma social. Ocultar la situación se volvió cada vez más difícil. Tras sufrir episodios de salud durante grabaciones, en 1985 fue trasladado de urgencia a París para recibir tratamiento, y ahí la verdad finalmente salió a la luz. Rock Hudson se convirtió así en la primera gran estrella mundial en reconocer abiertamente su diagnóstico, un hecho que sacudió a todo el país. De pronto, una enfermedad que se asociaba con el margen social tenía el rostro de un héroe muy querido. El 2 de octubre de 1985 falleció. Su decisión de hablar abiertamente ayudó a derribar buena parte del silencio que rodeaba el tema en Hollywood y dio un impulso importante a la investigación médica, aunque él mismo no llegó a beneficiarse de esos avances. Número 10. Anthony Perkins, el secreto más profundo de Norman Bates. Para el mundo entero, siempre será Norman Bates, el dueño tímido de un motel de carretera con un secreto aterrador. Anthony Perkins le regaló al cine uno de los personajes más inquietantes de la historia, pero su vida personal resultó, en muchos sentidos, igual de compleja que cualquier guión de suspenso. Perkins era un hombre de enorme sensibilidad e inteligencia, pero nació en una época que no toleraba salirse de la norma. Entendía perfectamente que Hollywood era un escenario implacable, donde cualquier indicio sobre su verdadera identidad podía convertirlo de estrella en paria de la noche a la mañana. Vio lo que le sucedió a otros en su posición y eligió el camino de la discreción absoluta, se casó, formó una familia y construyó, hacia afuera, la imagen de un hombre completamente convencional. Puertas adentro, sin embargo, vivía en un estado constante de alerta ante la posibilidad de ser expuesto. Cuando a finales de los 80 la enfermedad llegó a su vida, tomó una decisión que hoy resulta difícil de comprender. Evitó por completo hacerse estudios médicos formales por miedo a que la información se filtrara. Según se ha contado, terminó enterándose de su propio diagnóstico a través de un tabloide sensacionalista antes de recibir confirmación médica directa, algo verdaderamente devastador. Aún así, siguió trabajando como si nada ocurriera, sosteniendo su carrera hasta que su cuerpo ya no se lo permitió. El 12 de septiembre de 1992, Anthony Perkins falleció a los 60 años. Oficialmente, la causa se atribuyó a complicaciones pulmonares. En una carta de despedida que dejó a los suyos, expresó que aquella lucha le había enseñado más sobre la compasión y el amor verdadero que toda una vida dedicada a competir por el éxito. Murió rodeado de su familia, que protegió su privacidad hasta el último momento. Hoy recordamos 10 nombres, 10 destinos marcados no solo por un virus, sino por la indiferencia y el estigma de su tiempo. Desde los grandes ídolos de estadios hasta los maestros del papel secundario, todos pagaron un precio altísimo por sostener una imagen que la industria y la sociedad les exigían. Nos regalaron risas, canciones y momentos inolvidables mientras, en silencio, libraban su propia guerra interna. Recordar estas historias importa porque el silencio no protege a nadie, solo aísla. Estas figuras nos dejan una lección que sigue vigente. La verdad siempre pesa más que la imagen, y la compasión es más fuerte que cualquier miedo. Si este video te ayudó a ver a estos grandes ídolos, ante todo, como seres humanos que merecían comprensión, tal como cualquiera de nosotros, déjanoslo saber en los comentarios. Gracias por acompañarnos una vez más en Lo Oculto Tras la Pantalla, el canal donde rescatamos las historias que el espectáculo mexicano intentó dejar en el olvido. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete para no perderte las próximas revelaciones. Activa la campanita para enterarte apenas subamos contenido nuevo. Nos vemos en la próxima entrega.